y que México necesita por lo menos crecer un 5%. Miren ustedes, lo del 5% es una aspiración que han tenido gobierno tras gobierno, diría yo. Y el tema no es que en un año no lo hayamos logrado. El final del sexenio en que yo era secretario de Hacienda, crecimos prácticamente al 7%. El problema es sostener ese nivel de crecimiento y no 2 o 3 años, sino una generación, 2 generaciones enteras. ¿Por qué? Porque como mencionó el señor Schettino, si llevamos desde el año 80 creciendo más o menos a la mitad de esa velocidad a la que quisiéramos crecer, ¿no? 2.6 dijo él desde el año 80, yo mencioné 2% desde el año 2000. Bueno, eso quiere decir que nos estamos quedando cortos, eso quiere decir que las sucesivas administraciones, por diferentes razones, no hemos logrado esa velocidad que yo llamaría velocidad de crucero del crecimiento de la economía. ¿Y para qué? Bueno, pues precisamente para reducir las desigualdades, para reducir la pobreza, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar los servicios públicos, etcétera. Se nos viene además un periodo muy, muy complicado en cuanto a competencia internacional, porque todo lo digital será premiado y los países que no estemos a la altura de los mejores, pues vamos a rezagarnos. Y ese es un riesgo que tenemos que tener presente, y eso no solo es un tema de educación, por supuesto que lo es, sino también un tema de las inversiones de parte del sector privado, con objeto de que podamos crecer a este 5% que yo mencionaba. El hecho de que estemos con cifras, si tomamos hasta el año 80, pues de la mitad o más bajas todavía, les da a ustedes una idea, como dijo Valeria Moy, de que no es un asunto ni de promesas de campaña, ni tampoco simplemente de quererlo hacer, sino que realmente es una resultante, el crecimiento es una resultante de todas las demás políticas públicas que se toman, y algunas de las cuales pues toman generaciones enteras en dar fruto. Doctor, en su mensaje usted menciona la inseguridad, la incertidumbre, la falta de viabilidad para quienes invertir. Esto tiene que ver con la reforma eléctrica que se está debatiendo aquí en nuestro país y que no hay por lo menos esos 3 elementos para los inversionistas nacionales y extranjeros. Hice un recuento pues bastante detallado de las razones por las cuales hemos tenido a lo largo de los últimos años obstáculos para la inversión. Mencionaba yo que el primero de ellos fue que el presidente Trump parecía que quería pues no solo darle carpetazo al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que además lo denunció como el peor acuerdo comercial que Estados Unidos jamás había firmado. Después quizá nos tranquilizamos con el hecho de que algunos otros países empezaron a compartir con nosotros esos adjetivos, ¿no? El hecho es que pareció en un momento dado que el NAFTA, que nos había dado 25 años de un crecimiento muy importante de las exportaciones, de sueldos en las empresas exportadoras, pues que han tendido a ir mejorando con los años y con la productividad, etcétera, que pudiera estar en peligro. Después mencioné que pasaron las cosas al mismo tiempo, de hecho, pues que hubo esta guerra, la guerra comercial que el presidente Trump
declaró con China, pero también pues a México y independientemente del NAFTA, y a Canadá y a Europa y a Japón, etcétera, ¿no? Con el tema del acero, con el tema del aluminio, en fin. Entonces, esto generó incertidumbre, porque y la incertidumbre genera que se paren las inversiones. ¿Y sobre la reforma eléctrica? Entonces, el tema es el siguiente. Si nosotros no tenemos suficiente ahorro como para poder financiar todas las inversiones que son necesarias para crecer al ritmo necesario, y necesitamos, por lo tanto, tener un complemento importante de la inversión extranjera, lo que tenemos que hacer es atraer a la inversión extranjera. Lo que tenemos que hacer es tomar todas aquellas decisiones que le den tranquilidad, que le den confianza a los inversionistas extranjeros, con objeto de que puedan invertir en México con tranquilidad, pero no solo respecto del año próximo, sino también del futuro a mediano y largo plazos. En eso consiste la política de inversión extranjera de un país que tenga éxito en esta materia, y en eso consiste la oportunidad enorme que se genera para México ahora, este fenómeno de lo que llamamos el nearshoring, que quiere decir simplemente el recorte de las cadenas globales de valor, en donde hoy para México existe la posibilidad de estar pues multiplicando las corrientes de inversión extranjera que estamos recibiendo, y por lo tanto pues lo que hay que hacer es atraer a la clientela y no hacer nada que ahuyente a la clientela. Doctor, ¿Esta reforma ahuyenta entonces a la inversión? Miren ustedes, en primer lugar, no sabemos ni cuándo ni cuál es el proyecto que se va a discutir. Estamos en este momento con todas las fuerzas políticas, me acompaña el señor presidente de la Comisión de Economía, que están discutiendo. Ha habido una serie de mesas, se han oído los puntos de vista de todos los sectores, y en algún momento, en los próximos meses, se traerá esto a una votación por parte del Congreso. Pero lo que es muy difícil es expresarse sobre un proyecto de ley que está en formación, que está en construcción, que está en discusión, que está en negociación. Y entonces, pues una vez que ya se tenga ese proyecto, que ya será la voz de los diferentes partidos o el resultado de estas discusiones y de estas mesas, pues entonces ya se podrá hacer un juicio más concreto respecto de este proyecto, de esta iniciativa. Doctor, si me permite, quiero preguntarle en torno a esta embestida en contra de programas sociales, la desaparición de las guarderías, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres maltratadas. ¿Esto de qué forma impacta en las escuelas de tiempo completo? ¿De esto de qué forma impacta en la formación de la sociedad? Oiga, si me permite, en este mismo sentido, esta política asistencialista, o sea, desaparezco estos programas, pero doy de manera directa los recursos a la gente. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Porque las dos compañeras nos han preguntado. Pero sobre sí. Rusia, usted advertía Dime. sobre los estragos que habría con esta guerra con Ucrania. ¿México tendría que posicionarse en contra de Rusia o está tomando una postura neutra que es positiva? Bueno, ya México ya lo ha hecho. No tiene que México expresar su posicionamiento respecto de este fenómeno. Ya tiene 35 días el evento de la invasión de Rusia a Ucrania, y por lo tanto pues, México ha sido muy claro tanto en su posicionamiento internacional como en la voz de México en Naciones Unidas, y también en combinación con otros países como Francia, en donde se hizo una iniciativa conjunta
entre México y Francia, y se tomaron posiciones comunes que después fueron apoyadas por una enorme mayoría de la comunidad internacional. De manera que no estamos hablando de algo que se tenga que hacer, ya se hizo. Pero se Muchas gracias.